Para Sagitario, Sol, Luna y Ascendente, vamos a ver qué energías vienen para ustedes en los próximos días. Recuerden que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Sagitario, esta lectura empieza fuerte para ustedes. Aquí es posible que ustedes estén viviendo alguna situación dolorosa, alguna situación poco fácil, donde quizás ustedes fueron traicionados de alguna forma. Pero como siempre digo, cuando se toca a fondo, lo único que queda es subir y respirar. Así que definitivamente ustedes van a estar saliendo de esto. Aquí hay mariposas, si lo notan alrededor de la carta, hay mariposas azules. Y eso significa transformación. Las mariposas indican que van a estar cambiando las cosas, que van a estar pues transformándose. Así que si están sufriendo ahora actualmente por esto, sepan que esta situación llega a su final, que esta situación termina. Es mejor vivir un momento de verdad que no vivir la vida entera engañados, señores. Aquí este final abrupto pudo haber sido que quizás tuvieran que abandonar su empleo, algún tipo de negocio que no funcionó o algo en su vida personal que lamentablemente alguien los traicionó o sufrieron algún tipo de desacuerdos, algún tipo de traiciones. Y esto, por supuesto, ha sido un proceso muy doloroso, pero esto termina, concluye, finaliza y termina precisamente porque aquí viene la carta de la muerte. La carta de la muerte significa que esto terminó, concluyó, se acabó. Pasó a otro plano, ya no existe más para ustedes. También podría referirse literalmente a que ustedes estén sufriendo quizás por la muerte o la pérdida de algún ser querido. Señores, la muerte en mi concepto no existe, sé que para muchos sí, por supuesto, no conocen mucho del tema, pero realmente la muerte no es el final. La muerte simplemente es abandonar el cuerpo físico, es pasar a otro plano, pero las personas no dejan de existir, las almas no dejan de existir y estar entre nosotros. Así que definitivamente no es como que un final definitivo, pero ustedes sí van a estar teniendo lamentablemente este dolor y eso sí va a marcar un final en la vida de muchos de ustedes o una transformación, como quieran verlo, desde el punto de vista que lo vean, o algo concluyó o algo simplemente se va a estar transformando. Estas cartas se pueden referir a un proceso de duelo de alguien, como les dije, de una pérdida de una persona, pero también podría referirse, o es a lo que más me inclino, por supuesto, a la pérdida de algo material. Quizás ustedes hayan sido traicionados en su empleo, en su negocio, hayan tenido algún tipo de pérdida, pero este periodo de pérdida termina. Concluye, esto se acabó, este sufrimiento para ustedes termina y es definitivo. Y el Rey de Copas me está indicando de que van a estar recibiendo apoyo de un hombre. Este hombre podría ser su cónyuge, su padre, su hermano, su hijo, su primo, su amigo. Alguien va a estar ahí para brindarles su hombro, para brindarles su apoyo, para que emocionalmente ustedes se mantengan contenidos, se mantengan bien, se mantengan estables, se mantengan fuertes ante esta situación y puedan salir de ellas. Si me dices, yo no conozco ningún hombre, no conozco ninguna persona con estas características, señores, esto puede referirse a un guía, un maestro, un ancestro, a Dios, al creador, a lo que sea que ustedes crean. Pero definitivamente aquí hay una energía masculina que está pendiente de ustedes y que les va a permitir controlarse emocionalmente. Vamos a ver Sagitario, que acompañan a la Reina de Espadas. Vamos para allá. Vieron que las cosas aquí se terminaban y terminaba ese proceso de dolor y de sufrimiento. La Reina de Espadas viene a confirmar que ustedes van a tener la inteligencia, la agilidad mental, la suficientemente lógica para terminar con lo que tenga que ser terminado. La Reina de Espadas no es una persona que se guía mucho por las emociones. Es un poco fría, tiene que hacer las cosas como son y las hace como son. Aquí, si ustedes tenían que irse quizás de algún empleo que no les estaba funcionando o donde los estaban traicionando y ustedes deciden, me tengo que ir de aquí porque esto ya no funciona. Claro que te duele, obvio, te va a doler, pero la Reina de Espadas es una persona o una energía que te va a decir, deja las partes emocionales, aguántate, deja de llorar, deja la bobería
y dale para adelante, que tú tienes que continuar, tú tienes que seguir y el camino no se acaba aquí. Y te da la suficientemente inteligencia emocional para que tú continúes el camino. Corta con lo que no sirve, lo arranca pues completamente de cuajo. Y aquí definitivamente ustedes con este 2 de bastos van a estar pensando hacia dónde ir, qué hacer. Ya están en algún punto y deciden, ok, estoy aquí y ahora hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo, hacia dónde pongo mis pasos, qué es lo próximo. Aquí ustedes van a estar planificando. Si tienen 2 opciones, cuál de ellas escoger. No necesariamente tienen que tener 2 opciones, puede ser solamente una y ustedes están decidiendo cómo, cuándo y dónde las van a estar tomando. Pero definitivamente aquí ustedes están planificando hacia dónde van a estar marchándose o qué es lo que van a estar haciendo. Y el 4 de bastos por su parte indica que sea lo que decías aquí. Esto va a marcar el inicio de algo estable, de algo muy productivo en la vida de muchísimos de ustedes. El 4 de bastos te sienta las bases para que algo crezca con seguridad y con estabilidad. También me está hablando de celebraciones. Aquí puede ser que ustedes simplemente estén celebrando con amigos, con compañeros de trabajo o con familiares este nuevo periodo de sus vidas. Esta nueva oportunidad que van a estar abriendo aquí, la van a estar celebrando Sagitario con personas que los aman, con personas que están al lado de ustedes. Y vamos a ver que viene con ese 5 de oros ahí en el medio de acá de estas cartas. Sagitario, definitivamente esta situación que nos traía mal es una situación económica actual por la cual ustedes es posible que estén atravesando. Es una situación de escasez económica, es una situación donde quizás ustedes o muchos de ustedes, quizás no todos, estén viendo o estén percibiendo que sus ingresos son menos que sus gastos. O sea que la cuenta no les da. Y literalmente se sienten pobres, se sienten con escasez, se sienten con deficiencias económicas. Pero este periodo termina, concluye, se acaba, porque estas cartas me lo estaban indicando y esta es la confirmación, que es un periodo de escasez económica por la que muchos están pasando. Es un periodo de estancamiento. Quizás ustedes invirtieron en algo y las cosas no se dieron como ustedes creían que se iban a dar. O simplemente las cosas no se están moviendo al ritmo que querrían que se movieran. Bueno, de hecho, no se están moviendo porque el 7 de oros es estancamiento, el 7 de oros es parálisis. Es que si invirtieron en algo no se está dando. Si es un negocio, definitivamente, lamentablemente, los clientes no están llegando a ese negocio como tú querías que llegaran o ni siquiera están llegando. O si es un empleo, simplemente no te subieron el salario en muchísimo tiempo o no te han dado ese aumento que tú querías. Definitivamente esto es un estancamiento. Esto es algo en lo que tú perdiste tiempo, perdiste dinero y perdiste energía. Y es algo que no estuvo produciendo absolutamente nada. Por eso este 10 de espadas te sientes traicionado, te sentiste adolorido, porque esto es una situación que sientes como que quizás Dios, el universo o alguien que te prometió algo y esto no se cumplió. Y por eso tú te sentías como ese 10 de espadas, traicionado, vulnerable, porque las cosas no se dieron o no se están dando. Y definitivamente ustedes deciden abandonar esa situación. Este final no llega simplemente porque Dios y el universo quiso que llegara el final. No, este final llega porque ustedes van a tomar la decisión de terminarlo. Porque es lo que me está indicando este 6 de espadas. Aquí ustedes deciden marcharse, deciden irse de esa situación. Si es un empleo, te vas a estar yendo de ese empleo. Si es una situación personal, te vas a estar yendo tú por tu propia voluntad. Es posible que quizás te mudes de la casa actualmente en donde vivas, porque quizás te dijeron, vete para este estado que ahí económicamente te va a ir súper bien, o para este país que te va a ir súper bien. Y tú estás diciendo, oye, espérate un momento, a mí aquí no me está yendo bien, aquí a mí me está yendo súper mal, yo me voy de aquí, yo me voy para donde yo estaba, o yo me voy para otro lugar. Y ustedes toman la decisión de irse, de marcharse, de salir de esa situación en la que están. Vamos a ver cuando se marchen de esa situación hacia dónde llegan o hacia dónde podrían estar yendo muchos de ustedes. Y aquí aparece el rey de espadas. El rey de espadas te está indicando que tienes muchísimas perfecto.
El Rey de Espadas me está indicando de que tienes muchísima claridad mental para saber hacia dónde ir y para que esto se resuelva. Y te está indicando precisamente eso, que las cosas se van a estar resolviendo. Aquí hay una dificultad económica en tu vida, aquí hay una situación en tu vida actualmente y el Rey de Espadas viene a decirme que eso se soluciona, que eso se termina. Él soluciona un conflicto, una dificultad. No es una dificultad simple, no es una dificultad como que en el trabajo te dijeron que te iban a sancionar o como que te expulsaron 2 o 3 días. No, esto es una situación grave por la cual muchos de ustedes lamentablemente están pasando y el Rey de Espadas te está diciendo de que esto se va a estar resolviendo. Es una situación bastante fuerte y se resuelve. Y la templanza, por su parte, la templanza acá te está diciendo que las cosas van a comenzar a fluir, que las cosas se van a estar estabilizando y que todo se va a estar regulando en tu vida. Aquí las cosas se estabilizan, se regulan y se armonizan para muchos de ustedes. Y vamos a ver Sagitario en el plano amoroso para algunos de ustedes que están esperando esta parte de la lectura, pues qué es lo que viene. Vamos a ver qué es lo que viene. Y viene el 8 de oros. El 8 de oros me está hablando de que es posible que si estás en pareja, pues nada, estén estudiando o estén tratando de mejorar esa relación para llevarse, por supuesto, bien ustedes dos. Si no estás en pareja actualmente, pues simplemente esta carta te aconseja que te perfecciones, que te conviertas en la persona que tu pareja ideal quisiera estar contigo. Así que esfuérzate, modifícate, haz lo mejor que puedas por ser la persona que tu persona ideal quisiera tener como pareja. Vamos a ver, Sagitario, cuál es el mensaje que tus ángeles te quieren enviar en el día de hoy. Mensaje para Sagitario, por favor. Y aquí sale esta carta. Aquí, Sagitario, con esta carta de los ángeles, te están diciendo que reduzcas la velocidad. Te dicen que te tomes el tiempo para simplemente ser. Que los ángeles quieren presentarte el arte de ser. Que hay muchas cosas que pueden estar redescubriendo contigo al reducir la velocidad. Y no siempre el apresurarse para hacer las cosas va a caminar pues más rápido, que al contrario, camines más despacio, presta atención a cada paso y deja que el tiempo se muevan las cosas en el tiempo divino. Así que dale despacio y sé deliberadamente consciente de tus acciones. Actúa pues en el presente. Vamos, Sagitario, con tus 3 números de la suerte. Recuerda que estos números no tienen premio garantizado y podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles, maestros, guías o ancestros quieran hacerte llegar. El primer número, Sagitario, para ti es el número 73. El segundo número, Sagitario, el número 42. Y el tercer número, el 13. Así que 73, 42 y el número 13. Así que estas son tus cartas. Vamos con la frase para manifestar lo mejor de esta lectura, Sagitario. Así que vamos con estas 2 cartas acá. No, mejor con esta carta, con el Rey de Espadas. Y el Rey de Espadas, la frase para manifestar sería: a mí siempre todo se me resuelve. A mí siempre todo se me resuelve. Y nos vemos, Sagitario, en el próximo video. Hasta la próxima.